Un gusto de saludarlos nuevamente y continuamos aquí en el Servicio Oceanográfico e Hidrográfico de la Armada, donde se ha realizado una celebración más del CONA, del Comité Oceanográfico Nacional, celebrando ya 48 años de vida, y como es tradicional se hizo una exposición magistral. Estuvo a cargo de un doctor en filosofía con especialidad en todas estas áreas, que es el doctor José Rutjan, y que estuvo abordando un tema sobre eventos hidrometeorológicos extremos en el borde sur del desierto de Atacama, pero aprovechó de advertirnos de muchas cosas que están pasando con el famoso y preocupante cambio climático. Así, gracias por estar con nosotros, con nuestro público, y poder contar, primero que nada, qué le parece esta celebración de este organismo ya 48 años, casi medio siglo. Bueno, yo estuve muy ligado al CONA, en particular al grupo de trabajo en dinámica de océano y atmósfera, que es el grupo que ha mantenido hasta el día de hoy un congreso bianual. Este año en Puerto Montt nos juntamos y vamos a reunirnos la comunidad nacional y parte de la internacional también, presentando trabajo y mostrando lo que estamos haciendo. Así que, si bien físicamente he venido poco a este lugar, sigo conectado a través de este grupo de trabajo del CONA. Bueno, este tema parece que es global, ahora viene en Chile todo esto que es el COP25, es un tema que ha tomado gravitación. Bueno, efectivamente, es decir, toda la problemática del cambio climático producido por el hombre, esa componente, digamos, porque el clima ha cambiado toda la vida, digamos, el clima naturalmente cambia, pero está esta componente adicional que nos está produciendo consecuencias bastante definitivas, digamos, en algunas cosas, porque la cantidad de gases que hay en la atmósfera que son de efecto invernadero, aunque dejáramos de generarlo en este momento, igual están ahí. Entonces no es un problema fácil. Esto de la temperatura del planeta en términos reales, ¿cuánto ha aumentado y qué significa esto en el tiempo? Bueno, en realidad, si uno mira la temperatura media del planeta, ha aumentado en una cantidad relativamente pequeña, si uno lo considera con los cambios de temperatura en un día, por ejemplo, donde esté. Justamente se está poniendo como límite para este sobrecalentamiento 1,5 grados o 2 grados, porque se supone que más allá de eso es muy difícil revertir la situación. ¿Eso en un periodo de qué tiempo? Bueno, estamos hablando de 10, 20, 30 años, ¿no es cierto? Esa es la escala de tiempo que se maneja en estos fenómenos de cambio climático global. Son décadas. Entonces, justamente todos los organismos que están preocupados de este tema, en particular el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es el que está haciendo estas recomendaciones, ¿no? de que se han puesto estos límites para justamente que nos pongamos las pilas y hagamos las cosas cuando todavía es tiempo de hacer algo. Usted que lleva toda una vida investigando esto, ¿esto es para alarmarse o no hay que ser alarmista? No, yo creo que la gente funciona cuando uno a lo mejor enfatiza bastante un tema. Creo que a mí no me molesta hablar de emergencia climática, como se está diciendo en estos momentos, porque realmente creo que mucha gente aún no le toma el peso, muchos gobernantes no le toman el peso. Entonces es algo que hay que enfatizar de cualquier manera. Usted mencionaba en su exposición, recordaba los aluviones en el norte y todos sus efectos. ¿Esto, bueno, no es algo nuevo o es más frecuente? Justamente ahí es donde está la clave, porque estos aluviones han existido en el pasado. Yo mostré un estudio desde hace 5.000 años atrás, por ejemplo, en el Holoceno tardío, en que se dieron estos fenómenos. Pero el problema, lo mismo si uno mira al pasado geológico mucho más atrás todavía, pero los cambios eran siempre más lentos. Los organismos en la Tierra se adaptaban de alguna manera, o los hombres migraban a otros lugares, o las plantas se mutaban, digamos, de alguna manera, tenían tiempo para hacerlo. El problema es que todo lo que está pasando ahora va en forma muy rápida. Entonces no hay tiempo para esperar esa reacción natural de los organismos vivos en la Tierra.
Por ejemplo, preocupante también este fenómeno que hemos visto de las trombas marinas y trombas ya en el continente aquí en Chile. ¿Esto es algo normal, anormal? No, también ha existido siempre, pero de nuevo el mismo tema, la frecuencia y la intensidad ha aumentado. De tal manera que lo que antes era a lo mejor un tornado pequeñito que no producía mayores consecuencias, ahora estamos viendo que produce daños importantes. O sea, ¿podríamos ser víctimas de tornados? Hemos tenido tornados. El año pasado, me parece que, o este año a principios de año, tuvimos tornados documentados como tornados, efectivamente. Sí. Hay otro tema también que preocupa al público, sobre todo aquí a la economía de los puertos, como es el aumento y la frecuencia de las marejadas. Eso es algo muy importante, porque nosotros estamos acostumbrados a marejadas que vienen del suroeste, porque las marejadas las produce el viento, ¿no es cierto? Y donde están los vientos fuertes de las tormentas es en latitudes medias. Pero resulta que con esto del cambio climático han aumentado las tormentas en el hemisferio norte muchísimo, más que aquí. Y cuando allá hay tormentas fuertes, la marejada llega acá. ¿Cuál es el problema? Que aquí estamos protegidos de los vientos de las marejadas del suroeste, pero no de las del norte. Entonces, cuando aquí estamos en verano, allá están en pleno invierno, con tormentas muy activas, muy fuertes, y llegan estas marejadas. O sea, de un hemisferio a otro. Exactamente, exactamente. Y justamente nos afectan por el norte, en que todos nuestros puertos están protegidos de los vientos del sur, pero no de lo que pasa con el norte. Entonces, se producen daños importantes. Profesor, ¿qué hacer ante este cambio climático, ya sea el ciudadano común, las autoridades, los investigadores? ¿Cuál es el camino a su juicio que hay que seguir? Bueno, yo creo que el énfasis en este momento está en lo que es la mitigación por una parte y en la adaptación por otra. La mitigación es tratar de bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, el desarrollo que en Chile ha sido importante de las energías limpias, no convencionales, energía solar, energía eólica. Creo que es un paso en ese sentido que hemos conseguido como país, digamos. Pero a nivel del ciudadano yo creo que hay cosas importantes como usar, ojalá, por ejemplo, le pongo un caso bien concreto. Hace poco leí en una revista que los científicos de Estados Unidos, más muchos de Europa, decidieron no ir más a congresos en avión, porque el avión tiene una tasa de emisión de gases muy alta en comparación con un medio terrestre. Entonces hay ya preocupación a nivel individual del científico que va a una conferencia y se va en tren en lugar de irse en avión. Bueno, esto a escala también del ciudadano vale igual, ¿no? La bicicleta, tratar de dejar el auto en la casa o de usar el auto compartido, transporte público en general. Bueno, ahí usted tiró un tiro con chanfle, ¿eh? Y bien importante, porque qué lástima lo del ferrocarril en este país. Yo viajé a Mendoza en tren, iba por todo Chile en tren a Quintero, y esto prácticamente ha sido devastado. Bueno, yo justamente hablando de este tema le recordaba a unos colegas que yo hice mi viaje de estudios del colegio el año 57 en tren hasta Puerto Montt y pasamos por todos los ramales, ramal Villarrica, ramal Concepción y bueno, y eso hace harto tiempo ya, ¿no? Y nada de eso existe. En este momento el tren llega con suerte a Chillán y bueno. ¿Y qué decir, profesor, del cabotaje? Está comprobado que la vía marítima es la que menos contamina y en este país no tenemos prácticamente viajes, salvo de Puerto Montt al sur, que unan las ciudades, que lleven las cargas, lo que se llama cabotaje. Bueno, yo me imagino también que es parecido a lo que pasó con el tren, digamos. De alguna manera se privilegió en algún momento en la historia de este país el transporte terrestre en camiones, digamos, y el transporte pasajero en buses, y creo que eso al final no hizo un daño, porque un país que tiene esta geografía, esta longitud, el tren le llora, y un tren se demora uno en construirlo, pero en destruirlo no se demora nada. Bueno, es muy grato, podríamos seguir conversando con el profesor, como le dicen, Pepe Jutlan. Está bien pronunciado su apellido. Rutjan. Rutjan, es español. De origen catalán. Don Pepe Rutjan, aquí
dando esta conferencia magistral en el aniversario del Comité Oceanográfico Nacional en Valparaíso. Estamos en Playa Ancha, en el Choa, disfrutando de la sabiduría, la sapiencia, la experiencia de este hombre. Así que muchas gracias, profesor. Demasiadas flores, gracias a usted, pero yo soy un simple investigador, un engranaje más en la cadena de académicos que se preocupan de que este país avance en ciencia, y esperamos que el nuevo Ministerio de Ciencia sea un aporte importante en nuestras actividades en pro de este país. Gracias, profesor. Le pido al camarógrafo que termine el despacho con una vista de lo que es esta reunión.